Cuando tú dices, yo tengo fe, estás diciendo, yo confío en Dios. La confianza en Dios. Pero para que tú puedas confiar en Dios, tienes que convivir con Dios. Porque tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y no puedes conocer a alguien con quien no convives. Ustedes no me conocen, pero mi hijo sí me conoce. Ustedes no me conocen, pero mi esposa sí me conoce. ¿Por qué? Porque ellos conviven conmigo. Ustedes no. Ustedes me ven una vez, pero eso no es conocer. No es porque me viste escuchar, predicar un sermón, y ya conozco al pastor Bullón. Conoces mi cara, pero no conoces cómo reacciono yo delante de las dificultades, delante de los momentos difíciles. Pero los que conviven conmigo sí, porque para conocer a una persona hay que convivir. Entonces, para confiar en Dios tienes que convivir con Dios. Si no convives con Dios, no lo puedes conocer. Y si no lo conoces, no puedes confiar. Y si no confías, no tienes fe. Entonces, ¿qué fe te va a guardar para el día final? Porque Pedro en el texto de anoche decía, es la fe la que te va a guardar para el día de la salvación. Conocer a Jesús. ¿Cómo se convive con Jesús? Estudiando la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué digo aunque no tengas ganas? Porque generalmente no te va a dar ganas de estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque tienes naturaleza pecaminosa, y a la naturaleza pecaminosa pues le gusta ir a la iglesia, cantar, emocionarse, escuchar un sermón y listo ya. Eso es lo que le gusta a la naturaleza pecaminosa, pero eso no es convivir con Dios. Si tú quieres convivir con Dios, tienes que estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiar. Tienes que orar, aunque no tengas ganas de orar. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús, como hizo Claudia. Conoció el Evangelio, fue y trajo a Jesús, y ahora tiene la alegría de verlo bautizado. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces tu fe, esa confianza en Dios te va a guardar para el día final. Pero entonces ahora entramos al texto de hoy. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué cosa es vuestra fe? Vuestro conocimiento de Dios, vuestra confianza en Dios. Quiere decir que tu fe va a ser sometida a prueba. Y va a ser sometida a prueba mucho más preciosa que el oro. Esto es interesante. Los mineros agarran el oro y lo ponen a altas temperaturas de fuego. ¿Para qué? El oro es colocado a tan altas temperaturas de fuego que el oro se vuelve líquido, comienza a hervir el oro. De tanto calor comienza a hervir el oro. Y entonces le echan algunas mezclas químicas para que toda la escoria vaya saliendo. Y sale toda la escoria y se queda el oro puro. Y cuanto más fuego le ponen al oro, más puro se queda el oro. Por eso ustedes han escuchado hablar de oro 18 quilates, 22 quilates. Eso es pureza del oro. Y el oro más puro es el oro que ha sido más quemado. Ahora es interesante, porque si le colocamos fuego a este púlpito, el fuego lo quema. Pero si le colocamos fuego al oro, el fuego lo purifica al oro. Destruye al púlpito, pero purifica al oro. Ahora dice el texto bíblico de Pedro que el fuego es la prueba, son las pruebas de la vida. Dios manda, no voy a decir manda, Dios permite que las pruebas lleguen a tu vida. Estoy diciendo Dios permite, no Dios manda, Dios permite. Porque te voy a decir una cosa, y entiende bien esto. ¿Qué cosa es prueba? Todo lo que te hace sufrir, lo que te hace llorar, lo que te aflige, pérdida del empleo, tu hijo se enferma, tu mamá muere, tu esposo te abandona. Aflicciones, pruebas, todo eso, por favor, nunca digas Dios me está mandando la prueba.
porque Dios no manda pruebas. Todo lo que te hace sufrir no viene de Dios, viene del diablo. Porque Dios dice, he aquí los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de guerra, pensamientos de amor y no de odio. Dios solo quiere lo mejor de lo mejor para ti, pero vives en un mundo de dolor. Hasta que Cristo venga, estamos peregrinando en el desierto del dolor de esta vida. Y muchas veces quien nos manda el sufrimiento, el dolor, es el diablo. ¿Y por qué te hace sufrir el diablo? Esto es interesante y esta noche vas a entender. ¿Por qué el diablo te hace sufrir? Tú no le has hecho nada al diablo. ¿Por qué te hace sufrir? Porque Él es el origen de la enfermedad, Él es el origen de los accidentes, Él es el origen de las tragedias. Todo lo que te va mal en la vida es porque Él está por detrás de eso. Pero ¿por qué te hace sufrir si tú no le has hecho nada al diablo? Ahora te voy a explicar. Es que el enemigo del diablo no eres tú, es Jesús. Él quiere derrotar a Jesús. ¿Te acuerdas en el cielo? El diablo se levantó queriendo usurpar el lugar de Jesús. Hubo una pelea en el cielo, dice Apocalipsis, hubo una batalla, el diablo perdió y fue expulsado del cielo. Pero cuando el diablo salió del cielo, déjame imaginar esta escena. El diablo estaba saliendo y miró y le dijo a Jesús, está bien, me venciste una vez, pero la pelea no está acabada. Me venciste ahora, pero ya vas a ver cuando nos encontremos por segunda vez. Y fue expulsado. Entonces, cuando Jesús nació en esta tierra, cuando vino a salvarnos del pecado, Jesús era un nené indefenso. Y el diablo dijo, ahora sí, no lo pude derrotar en el cielo, pero ahora como un niño yo lo agarro y lo mato. Y miren lo que el diablo hizo. ¿Vino a matarlo personalmente? No, porque el diablo es cobarde. El diablo nunca muestra la cara. ¿Qué hizo el diablo para matar a Jesús? Se metió al corazón del rey Herodes. Firmó un decreto de muerte para mandar matar a todos los niños menores de 2 años. Y cuando Herodes firmó el decreto de muerte, ahí el diablo dijo, ahora sí, lo voy a matar. De esta no se salva. Pero esa misma noche, el Espíritu de Dios se presentó a José y le dijo, toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque lo van a matar. Y cuando José huyó para Egipto, el diablo se quedó mordiendo los labios de rabia y dijo, me venciste por segunda vez. Después, cuando Jesús comenzó su ministerio, antes de comenzar su ministerio, se fue al desierto a ayunar 40 días, ¿te acuerdas? 40 días sin comer, pues Jesús estaba debilitado, flaco. Ahí el diablo pensó, ahora lo agarro. No lo gané, no lo derroté en el cielo, no lo derroté cuando era niño, pero ahora lo agarro, está debilitado. 40 días sin comer, lo agarro. Y vino. ¿Y vino como diablo? No, porque el diablo nunca muestra la cara. Se disfrazó de ángel de luz. Y trató de engañarlo, pero no pudo, porque Jesús conocía la palabra de Dios. Y entonces derrotó al diablo por tercera vez. 3-0. Ya era casi goleada. Pero entonces el diablo esperó, dijo, la cuarta es la vencida. Y hubo una cuarta. Cuando el diablo se metió al corazón de los soldados, porque ya les dije, el diablo nunca muestra la cara, y los soldados prendieron a Jesús y lo llevaron al Calvario y lo clavaron. Y cuando Jesús murió, ahí sí el diablo dio una carcajada. Dijo, ahora sí lo vencí, lo acabé. Lo acabé. Al tercer día Jesús resucitó.
Y al resucitar, ahí sí, es como si hubiera agarrado una estaca y lo hubiera clavado en el corazón del diablo. El diablo sabe que está perdido, está derrotado. El diablo no te puede hacer nada, querido. El diablo ya está perdido. El diablo ya con Cristo no puede. Entonces, como no puede con Cristo, se las agarra contigo. Es como si yo tuviera, vamos a decir, yo tuviera un hijito de 2 años. Pero tengo un vecino que quiere pelear conmigo. Viene, una bofetada, se va llorando el pobre. Pero es terco. Viene una segunda vez. Otra bofetada, se va llorando. Pero es terco, viene la tercera vez. Ahí ya ni levanto la mano, ya sale corriendo. Entonces llega a una conclusión mi vecino: no, con este no puedo, este fuerte. Entonces aprovecha que yo me vengo a Corpus Christi a predicar y agarra a mi hijito de 2 años a puntapiés y lo revuelca en la calle. Pues eso es lo que el diablo hace. Con Cristo no puede. Entonces él sabe que lo que más Jesús ama eres tú. Y ya que no puede con Cristo, se las agarra contigo y te hace sufrir y te hace perder el empleo y hace que tu hijito nazca enfermo y esto y aquello. En realidad el diablo no tiene nada contra ti. Él te hace sufrir porque sabe que haciéndote sufrir a ti, está haciendo sufrir al Señor Jesucristo. Pero ahora viene Pedro y dice así: pero es que los sufrimientos que te llegan a la vida no te pueden destruir, porque tú no eres madera, tú no eres plástico, tú eres oro. Y si el fuego de la prueba purifica el oro, mucho más el fuego del dolor, del sufrimiento, va a purificar tu fe. Quiere decir, cuando el dolor llegue a tu vida, tú lloras. Si tienes que llorar, llora. Pero no te separes de Jesús. Dile: Señor, yo no entiendo por qué estoy sufriendo. Y hay una cosa interesante. Cada vez que tú quieres andar en los caminos de Dios, cada vez que tú te propones ser más fiel a Dios, ahí más viene el diablo para destruirte. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que mucha gente hace. Pastor, cuando yo estoy así relajado en mi vida cristiana, parece que no me vienen pruebas. Pero cuando me quiero consagrar, ahí viene todo. ¿Por qué? Simple. Porque cuando estás relajado espiritualmente, cuando no estudias la Biblia, no oras, nada, estás en el terreno de ¿quién? Estás en el terreno del diablo. Puedes estar en la iglesia, pero estás en el terreno del diablo. ¿Y para qué el diablo te va a molestar si ya estás perdido con él? Ya pues te deja tranquilo. Pero cuando viene una semana de oración y tú te entiendes que tienes que reconsagrarte y comienzas a estudiar la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, ahí el diablo se asusta. Porque ¿qué dice? No, este se me va a escapar, se me va a escapar. Entonces, para desanimarlo, le mando una prueba. Y la prueba, en lugar de purificarte como al oro, ¿qué hace contigo muchas veces? Te desanima. Es por eso que cuando la prueba es más fuerte, es más que tienes que agarrarte de Jesucristo y no desanimarte. En el Brasil yo estaba haciendo una campaña evangelística en un estadio, y una señora que no era adventista, no era cristiana, nada, nunca iba a ninguna iglesia, nada, pero era una buena mujer, sentimientos nobles. Hay mucha gente que no está en ninguna iglesia, no conoce la palabra de Dios, pero pues escucha la voz de Dios en su corazón y camina, anda bien. Y de repente esta señora vio en la televisión la propaganda de que yo iba a predicar esa noche en el estadio. Ahora, ese día era su cumpleaños. Y de mañanita el esposo entró al cuarto y le dice: mira, hija, estoy sin mucho dinero, no he podido comprarte un buen regalo, pero te he comprado un regalito. Y le dio una cajita. Y ella abrió y era la llave de un carro.
Y cuando salió al patio, ahí estaba el carro, un carro importado, último modelo. ¡Qué felicidad! Su cumpleaños. Primera felicidad, el esposo se acordó de su cumpleaños, porque hay muchos esposos que ni se acuerdan del cumpleaños de la esposa. Segunda felicidad, le regaló. Tercera felicidad, no le regaló cualquier cosita, le regaló un carro último modelo. Entonces ella estaba tan feliz que cuando vio la propaganda de la predicación en el estadio, dijo, bueno, estoy tan feliz que me voy al estadio a agradecerle a Dios. Va a predicar ese pastor, voy a agradecer. Y se fue al estadio. Feliz de la vida, entró. En la hora del llamado se levantó, vino adelante, le entregó la vida a Jesucristo. Dijo, ay, qué día tan feliz. Hoy es mi cumpleaños, hoy mi esposo me regaló el carro, hoy me entregué a Jesús. No, este es el día más feliz de mi vida. Y cuando sale a agarrar su carro en la playa de estacionamiento, los ladrones se lo habían llevado. Ahí ella comienza a pensar. Toda mi vida no quise saber nada de iglesia, no quise saber nada de Dios y nunca me robaron ni un alfiler. Y hoy que le entrego mi vida a Cristo me roban el carro. ¿Qué Dios es ese? Ahí está la astucia del diablo. Tú preocúpate cuando no vienen pruebas a tu vida, querido. Porque a veces no vienen pruebas a tu vida porque el diablo está tranquilo contigo. ¿Para qué te va a mandar pruebas? Pero atrévete a entregarte al Señor Jesús, a caminar en sus caminos, que ahí viene el diablo con todo para desanimarte. Ahora vamos al texto bíblico una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, sí, porque tu fe tiene que ser sometida, porque una cosa es, sí, yo creo. Eso no es fe. Eso no es fe. Por eso es que el creer siempre viene acompañado del bautismo. El texto de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El problema es el idioma, porque en español creer y ser bautizado son dos cosas. Pero es que Marcos no escribió ese versículo en español, porque Marcos no hablaba español. Marcos escribió ese versículo en griego, el idioma que él hablaba. Y en griego no son dos conceptos, el que creyere y fuere bautizado, no. Es un solo concepto, el que creyere siendo bautizado. O sea, en griego, creer no es solo mover la cabeza, no es solo teoría. El creer intelectual viene acompañado del creer práctico. Si tú crees, te bautizas. Si no te bautizas, es porque tu creer se quedó en la teoría. Y ese creer teórico no te salva. Te voy a hacer pensar un poco. El otro día una señora me preguntó, pastor, ¿el diablo es ateo? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, querido. Y Santiago explica eso. Dice, ¿tú crees en Dios? Haces bien. Pero el diablo también cree. Y no solo cree, ¿qué más hace? Tiembla. Ahora, si el diablo cree y tiembla, ¿por qué no se va a salvar? Porque su creer es teórico. Su creer no es práctico. Entonces, mucha gente hoy, muchos cristianos, sí, yo creo, bautízate. No, bautismo no, pero yo creo. Eso no existe. Yo creo, pero no me bautizo. Eso no existe, porque el creer bíblico es creer siendo bautizado. Es decir, la teoría y la práctica van juntos. Y tu fe cuando es práctica, tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Porque el sufrimiento es como el dolor. Si tú comienzas a levantar pesas, comienza a doler. Levantas 10, ya pesa. Y comienza a doler. Al día siguiente 15, duele. Al otro día 20, duele, pero después te agarran aquí, pura piedra. Así es la fe.
Cuanto más te duele, cuanto más dolor viene, cuanto más sufrimiento, tu fe más fuerte, más fuerte, más fuerte. Es por eso que en medio del dolor tienes que agradecer a Dios, porque Él sabe. Él no te manda el dolor, pero Él aprovecha el dolor que el diablo te manda para fortalecer tu fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro que perece, que es de esta tierra, se prueba con fuego. Entonces, si el oro se prueba con fuego, la fe, que vale mucho más, ¿cómo no se va a probar con fuego? Claro que tiene que venir el fuego del dolor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, para que entonces vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Quiere decir que tu fe es bombardeada por el diablo, te arranca lágrimas, te hace sufrir. Muchas veces sientes que ya no puedes resistir de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Aguanta un poco, en el nombre de Jesucristo, aguanta. ¿Por qué? Porque tu dolor se va a transformar en alabanza, gloria y honra. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Lee la Biblia y respóndeme. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Ahora me vas a decir, pastor, pero cuando Cristo venga todavía. Yo preferiría ahora. Pues eso es lo que mucha gente hace. Prefiere la hora, cortito, y pierde la eternidad toda. Yo cuando era chico íbamos a salir de vacaciones, las pocas, tal vez la única vacación que salí con mi padre, mis hermanos. Íbamos a viajar a un lugar donde no había dentista, no había nada, y me comenzó a doler el diente. Y mi padre me dice, mira, antes de salir vamos a arrancar el diente. Yo soy de aquellos tiempos en que dolía el diente, arrancaba. Hoy día no, eso es un crimen. El diente te duele, hay que restaurarlo. Pero yo soy de los tiempos, dolía, arranca. Había muchachitos de 20 años que ya no tenían un diente todo arrancado porque comenzaba a doler, arrancaban. ¿Cómo ha progresado la odontología también? Hoy día es un asesinato arrancar un diente. Pero pues mi padre me dice, oye, vamos a arrancar el diente, porque no, pero me va a doler. ¿Cuánto te va a doler? Te va a doler un día, pero vas a disfrutar de las vacaciones. No. Oye, vamos a ir a un lugar donde no hay dentista. Vamos a arrancar el diente. No, que no. Fuimos de vacaciones. Y el dolor aumentó y aumentó y aumentó. Se me arruinaron las vacaciones. Todo el mes llorando dolor. Y ahí mi padre me decía, ahí, yo no te dije, mejor sufre un día y disfrutas de 30 días de alegría. Ahora, tú preferiste el día de gozo y 30 días de sufrimiento. Entonces la vida cristiana es igualita, querido. En este mundo vas a encontrar dificultades, especialmente si quieres seguir a Jesucristo, porque el diablo es astuto. Tú tienes un buen empleo, pero ahora descubres que el sábado es el día santo del Señor y quieres guardar el sábado. Ya vienen los problemas. Pero hay una cosa, no te desanimes. El diablo te puede hacer sufrir un día, 2 días, 3 días, pero hay un tercer día. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo dio la carcajada y dijo, ahora sí lo vencí, se acabó. Al siguiente día el diablo seguía dando la carcajada, lo vencí, lo maté. Al tercer día amaneció dando la carcajada y de repente la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió y Cristo resucitó. El diablo se puede reír de ti hoy. Se puede reír de ti mañana, pero al tercer día va a tener que tragar la carcajada, porque Dios puede permitir que el diablo te haga sufrir un día, 2 días, 3 días, pero llega el momento en que Dios te va a devolver todo lo que el diablo te quitó.
Así fue con Job. Le quitó la hacienda, le quitó los hijos, le quitó el dinero, le quitó todo, la esposa prácticamente, le quitó todo. Pero cuando llegó el momento, Dios le devolvió todo. Y se lo devolvió en doble, el doble de hacienda, el doble de dinero, el doble de camellos, el doble de ganado, el doble de hijos. Lo único que no le devolvió en doble fue la mujer. Pero todo lo demás le devolvió en doble. Dios es grande, querido. Cuando venga el dolor a tu vida, no te preocupes. ¿Por qué sufro? Dios me ha abandonado, Dios me ha dejado. No, querido, Dios no te ha dejado. Dios no te ha abandonado. Él tiene un plan para ti. ¿Y sabes por qué muchas veces permite que el dolor llegue a tu vida? Porque es la única manera de purificarte a ti mismo. A veces es en el dolor que aprendes a ser paciente. En el sufrimiento, en las lágrimas, aprendes a depender de Dios. Y esta vida cristiana es dependencia de Dios. Y esa disciplina de aprender a depender de Dios, muchas veces solo con el dolor. Vamos a seguir leyendo. El siguiente versículo. Versículo 8. A quien amáis, está hablando de quién, de Jesucristo, porque dice que vuestra fe va a ser recompensada con gloria, honra, alegría, cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga, Jesús a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mira, a quien amáis sin haberle visto. ¿Tú vives con Jesús hoy? Sí. Pero no como los discípulos que pudieron verlo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver lo que los profetas quisieron ver y no pudieron. Estaba hablando del mismo. Los profetas siguieron a Jesús solo por la fe. Nosotros hoy también lo seguimos solo por la fe. Pero los discípulos tuvieron un privilegio único. Ellos lo vieron físicamente. Pero aunque nosotros no podamos verlo físicamente, igual podemos verlo a través del estudio de la Biblia, de la oración y trayendo una persona para Cristo. Estamos conviviendo con Jesús. Pero aquí el asunto es, ¿quién escribe a quien amáis sin haberle visto? ¿Quién escribe este versículo? Pedro. ¿Y Pedro lo vio? ¿Y lo amó? ¿Y por qué lo traicionó? Ustedes se acuerdan que después de la traición Jesús ya había resucitado y los discípulos estaban en la playa. Y el pobre Pedro, cuando Jesús apareció en la playa, estaba mirando para otro lado, avergonzado. Ay, ¿qué me va a decir? Que lo he traicionado, porque después de la crucifixión ya no lo vio. Ahí se encontraron en la playa con Jesús resucitado. Y Jesús apareció y Pedro, ay Señor, en algún momento me va a llamar aparte, me va a dar una bronca porque lo traicioné. Y efectivamente, en un momento, Pedro se acercó, Jesús se acercó y Pedro dijo, ahora viene la paliza. Y Jesús le hizo una pregunta: Pedro, ¿me amas? La última cosa que Pedro imaginaba era esa pregunta: ¿me amas? Sí, Señor. No, Pedro. No, ¿cómo sí, Señor? Te estoy preguntando si me amas. Sí, Señor. No, calma. ¿Por qué tanta prisa? No me has entendido. Te estoy preguntando si me amas. Y ahí él se dio cuenta de por qué Jesús le preguntaba eso. Y comenzó a llorar. Y dijo: Señor, yo sé, tú sabes todas las cosas. Tú no tienes ninguna razón para creer que yo te amo. Te he fallado. Pero me das la oportunidad de amarte. Y Jesús le dijo: claro que sí. Y todavía te voy a confiar una misión: predicar el Evangelio. Y algunos días después, Pedro se levanta para predicar un sermón y bautiza a 3,000 personas. La pregunta esta noche es: ¿tú quieres resistir en la prueba? Cuando el dolor venga, ¿no quieres traicionar al maestro?
Entonces la pregunta es, ¿tú amas al Señor Jesús? Porque Pedro después de haber pasado todo eso dice, a quien amáis sin haberla visto. ¿Por qué dice a quien amáis sin haberla visto? Porque él sí lo había visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo que Pedro está diciendo es, tú aunque no lo veas físicamente, lo puedes amar. Y Pedro cuando se levantó, se arrepintió y le dijo a Jesús que lo amaba, dice la tradición, la Biblia no dice eso, pero la tradición dice que él fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi maestro. Crucifíquenme de cabeza para abajo. Y lo crucificaron de cabeza para abajo. No hay prueba bíblica para decir eso, pero la tradición dice, sea como fuere, sabemos una cosa. Después de transformado por el poder de Dios, él ya no tuvo miedo de morir por Dios. Oh, querido, Dios tiene un plan muy, muy bonito para tu vida. Las tristezas y dolores que llegan a tu vida tienen sentido, pero tienen sentido cuando tienes fe. Hace muchos años atrás, en la ciudad de San Pablo, los jóvenes de una iglesia fueron a participar de un congreso en el sur del país. 40 jóvenes, miembros del coro de la iglesia. Y el sábado en la noche, terminado el congreso, regresaban para San Pablo. Y el ómnibus se chocó. Sabe que los jóvenes venían cantando himnos, los himnos del coro. Venían cantando en el ómnibus y el ómnibus se chocó contra un camión cargado de fierro de construcción. Y el fierro los atravesó. Así los hizo como los peruanos me van a entender, como anticuchos, ¿no? Los atravesó. 22 jóvenes murieron. Al día siguiente los periódicos publicaron una noticia. Y un periódico atrevido publicó así: ¿dónde estaba Dios cuando sus hijos cantaban? ¿Por qué no los cuidó? Es que el dolor es un misterio, ¿sabes? Tal vez en este momento tú te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijito de 3 años murió? ¿Qué culpa tenía mi hijito para morir como murió de leucemia? ¿Qué mal había hecho? Es que no necesitas hacer mal para sufrir. El diablo se deleita en hacerte sufrir. Pero el dolor es como el fuego sobre el oro, o te purifica o te destruye. Interesante que entre esos jóvenes que habían muerto, había una chica que hace 6 meses había sido bautizada, contra la voluntad de sus padres. Ella tenía 22 años, una joven. El día que se bautizó, el padre le dijo: mira, olvídate que yo soy tu padre, que tú eres mi hija. Lo peor que podría haberme sucedido en la vida es que tú traicionaras la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Pero la niña no había conocido solo la teoría del Evangelio, sino que el Evangelio se había hecho carne en su vida, de tal manera que ella se volvió una hija tan dulce, tan cariñosa, pero la madre y el padre nunca aceptaron el calor, el cariño, el amor de la hija. Aquel viernes de tarde en que se iban para el congreso, ella fue a despedirse del papá y le dijo: mira, papá, me estoy yendo a Curitiba con los jóvenes de la iglesia. Y él le dijo: ¿y qué me avisas a mí? Tú no haces lo que te da la gana, tú no te metiste a esa iglesia, tú no te bautizaste. ¿Y qué vienes a avisarme que te vas? Tú siempre haces lo que te da la gana, vete a donde quieras. Y ella le dijo: sí, papito, pero yo vine a darte un beso, me voy. Y cuando se acercó para besarlo, el padre retiró el rostro y dijo: no quiero nada de ti. Y en el camino de vuelta, la niña muere. ¿Sabes que los hijos de Dios también morimos en accidentes? Entonces, cuando te pasa un accidente, no digo: ¿dónde estaba Dios? Dios está en el mismo lugar.
Jesús dijo que cuando la lluvia cae, moja a los justos y a los injustos. Y cuando el sol sale, alumbra a los justos y a los injustos. Estamos en un mundo de dolor. Ese padre hizo tanto escándalo en la iglesia, ¿sabes? El día del sepultamiento, 22 cajones estaban ahí. Y mientras sepultaban a los jóvenes sobrevivientes que habían salido del accidente, cantaban. Sus amigos estaban siendo enterrados y ellos cantaban, lloraban. Las lágrimas caían, pero cantaban. Lloraban porque tenían tristeza. Cantaban porque tenían esperanza. Es que los seres humanos que aprendemos a confiar en Cristo, somos capaces de cantar en medio del dolor. Mientras que el padre estaba destruido ahí, ¿sabes? Y cuando llegó el momento del bajar el cajón de la hija, él se arrojó y decía: entiérrenme con ella, quiero morir. Y abrazando al cajón le decía: mira, hijita, el viernes me quisiste dar un beso y yo no sabía que era el último beso y te rechacé. Por favor, perdóname. Quiero morir, quiero morir, quiero morir. Fue una escena triste, dramática, cuando sacaron al padre, terminó el entierro, todos se fueron. El hombre se quedó solito junto a la tumba de su hija. Y la mejor amiga de su hija, que salió viva del accidente, que fue justamente la que la llevó al evangelio, al conocimiento de la palabra de Dios, ya cuando se estaba yendo, volteó y vio que el papá de su amiga estaba ahí junto a la tumba y dijo: voy a volver. Yo sé que él no quiere hablar con nadie, pero voy a volver. Y volvió. Y se paró junto a él. Y él la miró: ¿qué quieres? Le dijo: mire, su hija va a resucitar. ¿Qué? Su hija va a resucitar. ¿Cómo va a resucitar? Porque la palabra de Dios dice, y te voy a leer aquí, porque él le había dicho: yo no entiendo, yo no los entiendo a ustedes. Ustedes son locos. Yo estoy aquí destrozado, mi hija muerta, y ustedes cantando. Ustedes son locos. Ustedes no tienen sentimiento. Y pues la chica le dice: sí, señor, pero usted se dio cuenta que nosotros no solo cantábamos, también llorábamos. Llorábamos porque nos da tristeza que nos estamos despidiendo en esta vida. Pero cantábamos porque tenemos la esperanza, porque su hija va a resucitar y yo la voy a abrazar a mi amiga. Pero ¿cómo va a resucitar? Y entonces la hija agarró el texto bíblico y le dice: aquí está, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Su hija va a resucitar porque murió en Cristo. Y ese hombre que estaba derrotado abrió los ojos así, dice: ¿quiere decir que mi hija va a resucitar? Sí, Señor. ¿Quiere decir que yo la voy a poder ver? No sé, Señor. ¿Cómo no sabe? ¿No dice que va a resucitar? Va a resucitar. Pero entonces la voy a ver. Ahí no sé. ¿Pero cómo no sabes? Porque dice: los muertos en Cristo. Mi pregunta es: ¿usted está en Cristo? Si usted está en Cristo, la va a ver, la va a abrazar, va a vivir eternamente con ella. Pero si usted no está en Cristo, ¿y qué hago para estar en Cristo? Porque yo quiero abrazar a mi hija. Y ella le dijo: abra su corazón aquí, dígale que ama a Jesús, que quiere caminar con Él, que quiere estudiar su palabra. Y tú sabes que ese hombre se bautizó, la esposa se bautizó, los hijos se bautizaron. Yo solo imagino el día de la resurrección, cuando la niña resucite, transformada para vida eterna, y vea venir a abrazarla
a su padre, a su madre, a sus hermanos, todos vestidos de vestiduras blancas y corona de justicia en la cabeza. Y la hija diga: ustedes que me persiguieron, que me maltrataron por causa de la fe, ustedes están. Y el padre les diga: hija, tal vez si tú no hubieras muerto, nosotros nunca nos hubiéramos rendido a Jesús. El dolor no llega sin motivo. El dolor tiene un motivo. El dolor llega para purificarte, a veces llega para sacudirte, para hacerte pensar. Por eso la Biblia dice: hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y por eso te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros de iglesia bautizados, porque ustedes un día pues ya se levantaron, ya fueron adelante entregándole la vida a Cristo. Esta invitación es para ti, querido, que estás estudiando la palabra de Dios, estás conociendo el Evangelio. Esta noche has recibido la invitación de un amigo, de un vecino, de un compañero de trabajo, de un pariente, y has venido esta noche. Pero esta noche quieres decirle: Señor Jesús, yo quiero amarte, yo te entrego mi vida, yo quiero estudiar más tu palabra, yo quiero conocer el Evangelio, yo quiero prepararme para ir al cielo cuando tú vengas. Vamos al texto bíblico. Voy a pedir, ya está abierto ahí. Miren qué palabras maravillosas de Cristo. Es una invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Desarrollando el pensamiento que ya vengo desarrollando las otras noches. Las personas viven trabajadas y cargadas, afligidas y desesperadas, estresadas. No porque viven en un mundo difícil. Las personas viven estresadas, cargadas, porque el origen de sus problemas está dentro, y es el carácter. Y es por eso que Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, entonces vas a encontrar descanso para tu alma. O sea, esa aflicción, ese cansancio, no es de origen externo, es de origen interno. Y cuando tú aprendas a ser un hombre, una mujer mansa, humilde, ahí vas a encontrar descanso, porque tú vas a ver los que tú pensabas que eran tus enemigos, dejarán de ser tus enemigos. Los que tú pensabas que eran antipáticos, dejarán de ser antipáticos. Y tú pensabas que en este mundo no había lugar para ti, de repente vas a ver que sí hay lugar para ti. Tú pensabas que nadie te amaba, y de repente vas a descubrir que todos te aman, porque esta vida es un espejo. Esta vida te devuelve lo que tú das. Y si tú das rencor, recibes rencor. Entonces necesitas que el Señor Jesucristo cambie. El problema del ser humano es su carácter. Vuelvo a repetirles lo que dije las noches anteriores. Cuando salimos de las manos del Creador éramos perfectos. Nuestra vida era perfecta, nuestro carácter era perfecto. Pero ¿qué pasó? El ser humano pecó. Tú sabes lo que quiere decir pecado. En la Biblia, en el hebreo, hay 5 palabras para referirse al pecado, para definir al pecado. Cada una de estas palabras define un aspecto diferente del pecado. Y una de las palabras es la palabra agón, que define el aspecto del pecado en el sentido de que te separa de Dios, te aparta de Dios, te lleva para lejos. Cuando el hombre peca, agón de Dios. Mientras que Dios quiere
ahí viene otra palabra hebrea interesante. Dios quiere jalaquear contigo. No existe el verbo jalaquear. El verbo es jalak. Yo lo estoy castellanizando. ¿Qué quiere decir jalak? Caminar, caminar, andar. Dios quiere jalaquear contigo. Dios quiere tomarte la mano, caminar contigo. Por donde Él va, vas tú. Tú y Jesús, caminando, jalaqueando. Mientras Jesús quiere eso, viene el pecado y te aguón de Dios, te separa de Dios, te lleva para lejos de Dios. El otro día una señora desesperada me decía: pastor, ¿dónde está Dios? Dígame dónde está Dios, que no se acuerda de mí. Querido, Dios está donde siempre estuvo. Dios nunca te dejó, Dios nunca te abandonó. Él dice: hasta una madre podrá olvidarse del hijo que Dios dio a luz, pero yo nunca me olvidaré de ti. Entonces, cuando las cosas te van mal en la vida, no te preguntes dónde está Dios, pregúntate dónde estás tú, porque fuiste tú el que se fue, fuiste tú el que partió. La figura más elocuente Jesús la presentó en la parábola del hijo pródigo. No es el padre que abandona al hijo, es el hijo que abandona al padre. Es el hijo que se apodera de lo que le pertenece al padre. ¿Y qué es lo que le pertenece al padre? La vida. Nosotros nos apoderamos de la vida y nos apartamos de Dios. Y andamos diciendo: mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, nadie manda en mi vida. ¿Cómo que nadie manda en tu vida? ¿Cómo que tu vida? Querido, a veces de mañana tú estás para tomar tu desayuno y de repente una hormiguita traviesa comienza a querer entrar a tu taza y tú con el meñique. Si Dios quisiera quitarte la vida, no se daría el trabajo ni siquiera de mover el meñique. ¿De dónde tú crees que tienes el derecho de decir: mi vida es mía? Yo fui una vez a conversar con un grupo de adolescentes que estaban fumando marihuana en hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es el papel tipo Biblia. Pero este papel no se encuentra en las librerías. Entonces para él fue más fácil comprar una Biblia. Él le arrancaba las hojas a la Biblia y envolvía la marihuana ahí. Me dijeron: pastor, converse con ellos. Sí, fui a conversar. Había un líder, el más valiente, ¿no? Le digo: mira, hijos, no pueden hacer eso. ¿Por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. ¿Qué Dios? Le digo: hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Estás vivo porque Dios existe. No, me dice: tú estarás vivo porque Dios quiere. Yo no creo en Dios. Si existe Dios, y sacó el reloj y dice: yo le doy a Dios 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a contar: 1, 2, 3. Una tensión. Los muchachos me miraban, yo los miraba. 25, 27, 28, 29, 30. Nada pasó. Y él me mira y me dice: ¿palabra de quién es la Biblia? Y queridos, pues yo también tengo un toro bravo dentro de mí, ya les dije, ¿no? Todos tenemos. Y yo levanté los ojos al cielo y dije: Señor, por favor, está bien, no lo mates, pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz algo. ¿Cómo vas a permitir que un muchacho de esos te desafíe y tú te quedas tranquilo, no haces nada? Pero ese es Dios. Hijo, ¿quieres apoderarte de la vida que te di? Hazlo. No te voy a traer por la fuerza, nunca. Yo podría, pero no lo voy a hacer. Yo soy Dios, para mí no hay nada imposible. Yo te puedo arrastrar a la fuerza, pero yo quiero tu corazón. Yo no quiero solo tu cuerpo.
Yo quiero que vengas a mí por amor. Yo quiero que tú jalaquees conmigo, camines conmigo, andes conmigo. Pero el pecado nos aguonda de Dios, nos separa de Dios, nos hace vivir. Oh, salimos como un cabrito loco saliendo, corre, pradera verde, sube, entra. Y después llegan los días malos. Y cuando está todo mal, como mi pobre padre, ahí levantamos los ojos al cielo y decimos: Señor, yo estaba huyendo de ti. ¿Me aceptas de vuelta? Y qué bueno es Jesucristo, que puedes venir a Él sin piernas, quebrado, con cáncer. Él te acepta. El otro día yo estaba saliendo de un estadio en San Pablo después de la predicación, y un muchacho corre y me dice: pastor, a mí Dios no me perdonó. Yo ya le he pedido tanto que me perdone, pero a mí no me perdona. ¿Por qué dices que no te perdonó? Porque, pastor, yo estoy con SIDA, y si Dios me hubiera perdonado, me curaría del SIDA. Y esa es una cosa que hay que entender, querido. Dios te perdona todo. No hay pecado que Dios no te perdone. El propio Señor Jesucristo dijo: todo pecado le será perdonado al ser humano. Todo. Imagina lo peor de lo peor que hayas hecho en la vida. Todo pecado te será perdonado. Pero la vida no te perdona. Dios te perdona, pero la vida no te perdona. ¿Dios perdonó a aquel muchacho? Sí, lo perdonó. Pero él está con SIDA y va a tener que sobrevivir así y tal vez hasta morir así. Pero está en los brazos de Jesús, perdonado. Es por eso que tienes que tener cuidado de no jugar con la vida, de no apartarte de Dios, de no querer vivir tu vida como si Dios no existiera. A veces miramos a los principios bíblicos, a los valores, y decimos: no, yo no quiero entrar, no quiero bautizarme, porque esa es una vida de esclavitud, porque no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, porque esto, porque aquello. Los principios bíblicos no son un cerco para que tú no salgas. Los principios bíblicos son un cerco de protección para ti. Dios te ama, querido. Sabes que en todos los años de mi ministerio, que no son pocos, tal vez lo más difícil para mí ha sido hacerle entender al ser humano que Dios lo ama. Dios te ama. Seas tú quien seas, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama. El otro día, otro muchacho viene a mí y me dice: pastor, a mí sí Dios no me puede amar. ¿Por qué no? Porque yo soy un homosexual, pastor. Hijo, pero Dios te ama. No, pastor, usted no ha entendido nada. ¿No ha entendido qué? Pastor, yo soy un homosexual, soy un hombre que se acuesta con otro hombre. ¿Eso no le da asco a usted? Sí, hijo, a mí me da asco. Pero yo no te estoy hablando de mi amor humano, miserable, mezquino. Yo te estoy hablando del amor infinito de Dios. Él te ama. No aprueba lo que haces, pero te ama. ¿Y por qué no aprueba lo que haces? Porque la cosa más preciosa para Él eres tú. Y eso que tú estás haciendo no te construye, no te edifica, solo te destruye. Tú sales como un cabrito loco para correr por las praderas de la vida, pero quedas estancado, atorado en una peña, en una roca, en un abismo de donde no puedes salir. Pero Dios te ama y Dios te llama.
Y por eso dice el texto, venid a mí, venid a mí. ¿Y para qué debo ir? Porque cuando vas a Él, Él te toma en sus brazos y te empieza a curar. ¿A curar qué? A curar tu carácter. Cuando vas a Él, Él te pone un yugo. Ya les he dicho que un yugo es un pedazo de palo grueso que se coloca en la nuca, en el cogote de dos bueyes. Generalmente un buey adolescente que quiere correr para todo lado y un buey viejo. Y entonces lo ponen a arar y el buey viejo va pues firme y fuerte. Mientras el torete quiere salir disparado, no puede porque está amarrado al yugo. Y de tanto andar con el toro viejo, aprende a arar derecho. Mientras está queriendo salir, el pobre se cansa, se agota, se estresa. Y seguramente piensa, esta vida no vale la pena ser vivida. Pero cuando finalmente de tanto andar con el toro viejo aprende a andar, encuentra descanso para su cuerpo. Pero Jesús a ti te ofrece descanso para tu alma. Pero para eso tienes que aprender a andar con Él. Y por eso te coloca el yugo. ¿Qué es el yugo, pastor? Ese es mi tema de mañana, ya les he dicho. Y mañana voy a cumplir porque mañana es el último día. Ese yugo te va a ayudar a andar. Porque lo que Jesús quiere es andar contigo, jalaquear contigo, caminar contigo. Y tú como un torito loco estás queriendo salir, entonces Él te coloca el yugo para que no te vayas. Y de tanto andar con Él, vas a aprender a ser como Él. Y cuando aprendas a ser como Él, ya no tendrás los problemas que tanto te crías en esta vida. En 1958 el Brasil quedó campeón mundial de fútbol por primera vez en el Campeonato Mundial de Suecia. En ese equipo donde jugaba Pelé, Babá, Pepe, jugaba un puntero derecho llamado Garrincha. Garrincha era un hombre interesante, él era un hombre chueco, pero chueco, así con las piernas completamente abiertas. Andaba como un gorila, así. La gente decía que él era tan, no sé si ustedes tienen la palabra chueco, ¿no? Pero tan abierto así, que hasta una manada de bueyes pasaba por ahí. Era así. Y lo admirable de él era cómo con esas piernas, él era un dribleador extraordinario, porque él dribleaba, dejaba regado a todo el mundo con esas piernas. Cuando el Brasil quedó campeón mundial, regresó al Brasil, la selección, pues todos querían andar atrás de los ídolos, entre ellos Garrincha. Multitud de niños lo seguían a la playa, lo seguían para aquí, lo seguían. Y querían ser como él, querían un día jugar fútbol como él, querían ser Garrincha. Y de tanto seguirlo, Garrincha creó una generación de chuecos en el Brasil. Porque los muchachitos andaban así como él, solo porque pensaban que ahí estaba el secreto de ser un grande jugador. Oh querido, tiene que llegar un momento en que nosotros nos enamoremos de Jesús, lo lleguemos a admirar tanto que querramos ser como Él, y de tanto caminar con Él, pues vamos a ser mansos como Él, humildes como Él, y ahí vamos a encontrar el descanso que tanto deseamos para nuestro corazón. Seguir al Señor Jesús. Ahora hay dos cosas interesantes. Allá en el reino de los cielos, cuando Cristo venga, los redimidos tienen dos características interesantísimas que muchas veces nosotros no pensamos. La primera característica está en Apocalipsis 14:1. Ahí está el texto. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Estos 144,000, yo no voy a estudiar la profecía, pero estos 144,000 son los símbolos de las personas que estarán vivas cuando Cristo regrese, que irán vivos sin conocer la muerte. Los redimidos de todos los tiempos resucitarán, pero estos no conocerán la muerte. Pero estos son, en términos generales, un símbolo de los redimidos. Ellos están en el cielo y tienen una característica: tienen en la frente escrito el nombre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y el nombre de su Padre. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿qué simboliza en la Biblia el nombre de una persona? Su carácter. ¿Por qué están en el cielo estas personas? Porque tienen el carácter de Jesucristo. Ellos no están porque no tocaron batería, porque no se cortaron el cabello, porque no usaron anillo, porque no usaron minifalda, porque... No, yo no estoy diciendo hagan eso. Lo que yo les estoy diciendo es que ellos no están en el cielo por eso, o por lo menos la Biblia no menciona nada de eso. Lo que menciona sí es que ellos están allí porque reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué reflejan el carácter de Jesucristo? El versículo 4 responde. ¿Dónde está el 4? 14:4. Ahí está. Sigue hablando, porque leímos el versículo 1. Está hablando de ese grupo de redimidos. Estos son los que siguen al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Esos hombres redimidos reflejan el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siguen al Cordero. ¿Y por qué siguen al Cordero? Porque recibieron el yugo. Y con el yugo ya no se podían separar del Cordero. Aprendieron a caminar, aprendieron a ser mansos, humildes, aprendieron a reflejar el carácter de Jesucristo, y ahora los vemos allá en el cielo. Y la sierva de Dios tiene una cita que me hace pensar. Cuando el carácter de Dios fuere fielmente reproducido en su pueblo, Cristo vendrá para llevar su herencia. ¿Por qué Jesús no volvió? Porque todavía no reflejamos el carácter de Jesucristo. ¿Y por qué no reflejamos el carácter? Porque no andamos con Él. Y podemos estar preocupados con esto no, esto sí, esto es pecado. Podemos estar preocupados con esas cosas, pero si el carácter no cambió, no cambió nada. Y es por eso te digo, yo no te pregunto ¿cuándo aceptaste la doctrina? Sino ¿cuándo cambió tu carácter? Y a mí me entusiasma Juan, porque Juan el Bautista, cuando llegó a Jesús, su apodo era el hijo del trueno. Imagínense cómo era Juan para que le dijeran el hijo del trueno. Juan es el que escribe este texto. Juan escribió el Evangelio de San Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan era el hijo del trueno, pero cuando está viejito ya en la isla de Patmos lo encontramos, ya no, su apodo ya no es el hijo del trueno, ahora es el discípulo del amor. ¿En qué momento el hijo del trueno se transformó en el discípulo del amor? En la convivencia con Cristo, en el caminar con Cristo, en el cargar el yugo de Cristo. El carácter de Jesús fue pasando y ese hijo del trueno se volvió un hombre de amor, y seguramente encontró paz y descanso para su alma. Pero por eso lo mandaron a la isla de Patmos ahí a morir solito. Pero él no tenía problemas, porque los problemas que vienen de afuera no son problemas. Los problemas realmente que destruyen nuestra vida son los que salen de adentro. Pero nosotros solo nos preocupamos con los que vienen de afuera y no nos preocupamos con los verdaderos motivos por los cuales no podemos dormir.
Oh querido, Dios es un Dios de maravillas, Dios hace milagros, Dios transforma. Yo conocí a un muchacho que tenía un nombre americano, John Henry. Y desde chiquito le decían JH, John Henry, JH. Nunca conoció a su padre. Cuando tenía 1 año, la madre llegó a la conclusión de que no tenía condiciones de cuidar de ese muchacho y lo abandonó en un lugar que cuida niños sin padre. Ahí creció él, sin amor. Él no sabía lo que era amor, el amor de papá, de mamá. El que le diga, mira, tú puedes, hijo, tú vales mucho. Eso solo lo pueden decir los papás. Nunca recibió un abrazo de verdad, un beso de verdad. Creció. Fue maltratado. Muchas veces lo consideran medio loco porque a los 7, 8 años comenzó a intranquilizarse con la vida. Se portaba mal, no porque era malo, se portaba mal porque quería llamar la atención. No supieron entenderlo. Le dieron tratamientos psiquiátricos y eso y aquello, golpes. Finalmente a los 16 años decidió abandonar ese lugar. ¿A dónde va un muchacho con 16 años? A vivir a la calle. ¿Sabes lo que es la vida en la calle? ¿Sabes lo que es vivir en la calle, dormir en la calle? ¿Sabes la ley del mundo de la calle? Así pasó ese muchacho. Hasta que un día se encontró con Jesucristo. En esos años de desesperación, 18, 19 años, llegó a pensar que no valía la pena vivir. Porque esta vida es dura, querido, esta vida es cruel y muchas veces te lleva a pensar que no vale la pena vivir. Y entonces piensas que la única salida es la muerte. Y como la muerte no llega solo, entonces tú puedes provocar la muerte. Tú puedes quitarte la vida. Esta semana, este país está sacudido por lo que sucedió con esa señora. Tú sabes una cosa, ningún ser humano que se quita la vida está en el pleno uso de su razón, ninguno. Porque hay una cosa que todos tenemos que es instintivo, es más fuerte que la razón y se llama instinto de conservación. Eso no depende de tu raciocinio, eso es instinto, está dentro de ti. Por eso una persona en uso normal de su razón no muere, no quiere morir. La vida puede ser la más miserable de la vida. Ustedes conocen de aquella historia de un hombre que andaba, ay, ¿por qué no viene la muerte? Mejor que la muerte me lleve. Y de repente la muerte apareció. ¿Me llamaste? Y quedó desesperado. No, es que solo quería saludarte. Porque así es la vida. La vida puede ser la peor, pero cuando llega la hora de morir, ahí surge el instinto de conservación. Tú no te matas, porque tienes una cosa instintiva, animal dentro de ti. Y cuando una persona rompe esa barrera, es porque salió de su normalidad. Es porque el dolor, el sufrimiento lo llevó más allá de eso. Al popular JH lo libraron de la muerte. ¿Qué sentido tiene la vida para una persona que fue abandonada por la madre con 8 meses, que fue maltratado, golpeado, zurrado en una institución pública, que a los 16 años sale y cae en el mundo, en la vida, en la calle, y es golpeado?
pero infinito amor de Dios. Yo nunca voy a entender el amor de Dios, pero no necesito entenderlo para aceptarlo. Te encuentra en la vida, piedra bruta, no vales para nada, y te toma en sus manos y te va moldando, te va lapidando, burilando, limpiando las aristas. Porque cuando Dios te encuentra en la vida, no te ve como lo que eres, piedra bruta. Te ve como el diamante precioso escondido detrás de esa piedra. Y eso es lo que Dios hizo con J.R. Lo encontró perdido, destruido, acabado. Y colocó paz en su corazón. Y él con lágrimas fue a Jesús y le dijo: Señor, estoy aquí, yo no puedo, ¿tú puedes por mí? Y Jesús le dijo: voy a colocar mi yugo encima de ti. Vas a caminar conmigo y vas a aprender a ser manso y humilde de corazón. Estudió la palabra de Dios y se bautizó. Y después se enteró que había un colegio, una universidad adventista. Y dijo: voy. ¿Voy cómo? La educación cristiana cuesta, porque todo lo que vale cuesta. Yo me acuerdo de mis años, muchacho, mis padres no tenían dinero, no eran hombres ricos, 9 hijos. ¿Cómo estudiar en una institución que cuesta? Yo me iba a colportar y a veces faltaba 15 días para volver a la escuela y no tenía un centavo para volver. Y me sentaba en la plaza pública, mis pies me dolían de tanto andar, de tanto tocar puertas, tratando de colportar. Y levantaba los ojos al cielo y decía: Señor, mi sueño es ser pastor. Necesito estudiar, no tengo dinero, ¿qué hago? Y Dios siempre me abrió las puertas. Y hoy decía: soy pastor. Y este muchacho pobre, sin nada en la vida, sin nadie para ayudarlo, dijo: voy a la UNAC. Benditas nuestras instituciones educativas. Y bendita esta universidad que tiene un plan de darle trabajo a un muchacho por 1 año para que después pueda estudiar. Y JH llegó aquí sin nada y fue aceptado por esta universidad. Su sueño es ser pastor, su sueño es estudiar teología, pero como no tiene dinero este año, va a trabajar. Y yo no sé dónde está JH, pero quisiera que venga aquí. Miren, camisa y corbata. ¿Ya pensaron? ¿Cómo puede un muchacho como este, que ha vivido la vida que él ha vivido, estar aquí así vestido, más elegante que yo, y con un sueño: quiero ser pastor? Y él me preguntaba de antes: ¿usted cree que yo puedo? Claro que puedes. Y cuando seas pastor, tu predicación y tu testimonio serán poderosos para llegar al corazón de mucha gente. Que Dios te bendiga. Eres un milagro divino en pleno siglo XXI. Dios te acompañe. Así es el poder transformador de Dios. Podría haber muerto, podría haberse acabado, pero se encontró con Cristo y ahí cambió todo. Ahí su vida dio un giro. Esta noche yo les agradezco por la ofrenda que ustedes han dado, que está dedicada exclusivamente a ayudar a alumnos como él. Yo les digo más: si alguno de ustedes en algún momento pueden extenderle una mano, ayudarle, darle una fuerza, allá en el cielo será escrito lo que ustedes hagan para ayudar a estos jóvenes luchadores, valientes, porque en la historia pasada alguien
me extendió a mí una mano. Y esas personas tal vez ya están muertas, pero imaginen si estuvieran vivas. Decir, yo en un momento difícil, no al pastor Bullón, sino a un muchachito que quería estudiar y no podía, le extendí la mano. Háganlo. Pero esta noche yo quiero terminar haciendo una invitación. ¿Quieres venir a Jesús? ¿Quieres dejarte encontrar con Jesús? ¿Quieres decirle, Señor, transfórmame? ¿Quieres decirle, Señor, haz un milagro en mi vida? Voy a pedirte que vengas y le entregues la vida a Jesús. Ven como estás, tráele tu vida al Señor, ríndete a Él, dile, Señor, estoy aquí. Hoy, por ejemplo, vamos a abrir el manual de la vida, que es la palabra de Dios, en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 3. Y vamos a ver lo que esto significa. Dice así: Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre, en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a entender lo que Pablo quiere decir aquí. Dice así, Pablo hace una pregunta: ¿no sabes tú que cuando te bautizas, ¿dónde está el tanque bautismal? Está afuera. Bueno, dice así: ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿No sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué significa eso? El otro día una persona me dijo así: pastor, yo no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. Yo estoy bien en la iglesia donde nací. Quiere decir, esta persona piensa que el bautismo es para cambiar de religión. ¿Será que la persona tiene razón? ¿Será que el bautismo es para cambiar de religión? ¿El bautismo es para cambiar de iglesia? ¿Qué es lo que Pablo dice? Pablo dice: ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Para entender eso, hay que entender qué es la muerte de Cristo. Para entender qué es la muerte de Cristo, hay que entender qué es la muerte. Y para entender qué es la muerte, hay que entender qué es la vida. Porque la muerte es lo contrario de la vida. Y si entendemos lo que es la vida, vamos a entender lo que es la muerte. Y si entendemos lo que es la muerte, vamos a entender lo que es la muerte de Cristo. Y si entendemos lo que es la muerte de Cristo, vamos a entender lo que es el bautismo. Y ahora yo te hago otra pregunta: ¿y qué tiene que ver el bautismo con tu vida financiera? ¿Y qué tiene que ver el bautismo con tu salud? ¿Y qué tiene que ver el bautismo con tu vida familiar, con tus hijos que están hundidos en las drogas? ¿Qué tiene que ver el bautismo con tu matrimonio que se está haciendo pedazos? ¿De qué manera el bautismo te ayuda a dormir bien en la noche? ¿A no sufrir más de insomnio? ¿Cómo es que el bautismo te ayuda?
Bueno, vamos a entrar. Hasta aquí yo hice preguntas, pero ahora vamos a entrar a entender el asunto del bautismo. Pablo dice, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Quiere decir que cuando te bautizas, no te bautizas solo en el agua, sino que te bautizas en la muerte de Cristo. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues para entender lo que es la muerte de Cristo hay que entender lo que es la muerte, y para entender lo que es la muerte hay que entender lo que es la vida. Entonces vamos a comenzar a explicar qué es la vida. Miren, vamos a hacer de cuenta que aquí está la vida. ¿Y qué es la vida? Mucha gente piensa que la vida es respirar, andar, comer, moverse. Especialmente cuando una persona está agonizando, ¿qué hace el médico? Le toma el pulso. Todavía está vivo. Porque la vida para los seres humanos es un periodo de tiempo que el corazón late y el pulmón respira. ¿Pero qué es la vida? La vida para Jesús, ¿qué es la vida? Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy la vida. Jesús es la vida. La vida no es solo respirar. La vida es estar en Cristo. Yo soy la vida. Y Jesucristo dijo: he venido para que ustedes tengan vida y tengan vida abundante. Y Juan dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea, aquí está Jesús, la vida plena, la vida exuberante, la vida abundante. Si tú quieres disfrutar de vida, porque una cosa es vivir y otra cosa es sobrevivir. Todos nosotros aquí sobrevivimos, pero yo pregunto, ¿y cuántos de nosotros vivimos la vida plena, la vida exuberante? Pues para vivir la vida con sentido, esa vida que de mañana te despiertas y dices: Señor, gracias, estoy vivo, un día más de desafíos y vas a enfrentar la lucha con ánimo. Esa vida, para vivir esa vida, tienes que vivirla en comunión con la persona vida que es Cristo, porque Él es la vida. Ahora mira, si Jesús es la vida y yo me separo de Jesús, en realidad, ¿de quién me estoy separando? De la vida. Y al separarme de la vida, entro al territorio de la muerte. Este ya es territorio de muerte. Continúo respirando, continúo trabajando, continúo andando, pero ya no estoy vivo, porque vida solo en Cristo. Esto ya no es vida. Esto es una miseria, una tragedia, un infierno. Este es un pozo sin fondo. Este es un túnel sin salida, una vida que no tiene sentido. Aquí el ser humano se pregunta: ¿para qué estoy vivo? ¿Qué hago en este mundo? ¿Para qué nací? ¿Para qué vine? Porque en este camino de condenación, territorio de muerte, porque la cosa es interesante, mira. Mientras Jesucristo está aquí, el Señor de la vida, y te dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Mientras Jesús está aquí, de este lado aquí está el Señor de la muerte, el enemigo de Jesús, diciendo: déjate de tonterías, déjate de Biblia, ven aquí. Yo te doy gozo, yo te doy alegría, yo te doy placer. Y muchos pues que están aquí en Cristo miran para allá al Señor de la muerte y se sienten atraídos y abandonan al Señor de la vida, entran al territorio de la muerte y se encaminan hacia la muerte.
Cuando llegues aquí finalmente vas a morir eternamente por los siglos de los siglos. Pero desde que te separas de la vida hasta que llegues aquí, hay un largo trayecto que la Biblia le llama camino de condenación. Te voy a contar lo que pasa en este camino. Dos cosas. O el enemigo te quita todo, todo. Mira, te quita el empleo, te quita el dinero, te quita la familia, arruina a tus hijos, te arruina a ti mismo, te hunden los vicios, te hunden los placeres, te quita el valor propio, te quita el respeto, te quita las virtudes, te va hundiendo, te va hundiendo, te va hundiendo. Llega un momento en que el ser humano ya no quiere vivir y se pregunta: ¿para qué vine al mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Esta no es vida. Eso es lo primero que el enemigo te puede hacer en el camino de condenación. Pero hay otra cosa. El enemigo también te puede dar todo. Te da empleo, te da dinero, te da fama, te da poder, te da gloria, te da aplauso, te da todo, pero no te sirve de nada porque no tienes paz. Por eso hay gente millonaria que se suicida. Por eso hay artistas famosos que se matan. ¿Por qué Michael Jackson se drogó hasta morir? ¿Por qué Robin Williams el año pasado en diciembre se ahorcó? Tenía dinero, tenían fama, tenían todo. ¿Por qué se mataron? Porque en este camino de muerte, o el enemigo te quita todo, te hunde en la miseria, en la desgracia, o te da todo, pero de nada te vale, porque igual no puedes dormir, vives desesperado, vives angustiado, vives loco, vives vacío. En este camino de condenación, camino de muerte, no hay cómo ser feliz. Corres para aquí, no encuentras la paz. Corres para allá, no la encuentras. Vuelves para aquí, tampoco. Vuelves para aquí. Llegas a envejecer y no hiciste nada, no construiste nada, no alcanzaste nada, no lograste nada. Solo te resta morir. El otro día alguien me preguntó: pastor, ¿por qué todos se casan y son felices? Yo me casé 3 veces, dice la señora. Tengo 3 hijos de padres diferentes. Y mi último esposo acaba de violar a mi primera hija. ¿Por qué? ¿Por qué otras mujeres se casan y son felices? Estás en el territorio de la muerte, territorio de dolor, territorio de mentira, territorio de violencia. Porque el enemigo, a la hora de jalarte para aquí, te pinta maravillas. Oh, mira, mira lo que te ofrezco. Mira, libertad. Mira, puedes hacer lo que quieras. Mira, puedes vivir como quieras. Mira, mira. Pero una vez que entras al territorio de la muerte, Él es el primero en atormentarte, en destruirte, en acabarte. Bueno, yo te hago una pregunta esta noche. Si estás en el territorio de la muerte, ¿hay solución para ti? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y cuál sería la solución? Regresa al territorio de la vida. A final de cuentas, Jesucristo está con los brazos abiertos diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Estás cansado de luchar y luchar para salvar tu matrimonio? Ven a Jesús. ¿Estás cansado de luchar para salir de las deudas en que te has metido? Ven a Jesús. ¿Estás cansado de luchar para vencer los vicios que están destruyendo tu vida? Ven a Jesús. ¿Estás cansado de luchar para salvar a tus hijos de las drogas? Ven a Jesús. Jesús es la solución. Ven a Él. Estás aquí. ¿No tienes más ganas de vivir?
estás perdido, quieres solución, es simple, da media vuelta, vuelve a Jesucristo. A final de cuentas, querido, para venir aquí nadie te obligó, porque el diablo te puede tentar, pero amarrarte con una cuerda y traer para aquí no puede. Tú viniste porque quisiste. Pero hay otra cosa. Cuando tú quieras regresar para allá, el diablo tampoco tiene poder para retenerte. Dios respeta tu voluntad. Dios respetó tu voluntad cuando te viniste y va a respetar tu voluntad cuando quieras regresar. Porque Dios podría amarrarte una cuerda y jalarte, pero no lo va a hacer. Dice: he aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo, ábreme, déjame entrar, ven a mí, entrégate a mí. Dios respeta tu voluntad. Entonces tú llegas a la conclusión de que no vale la pena vivir lejos de Jesús, lejos de la vida, y decides regresar. Pero cuando estás volviendo, ahí sucede algo interesante. El diablo, que conoce bien la Biblia, porque el diablo conoce la Biblia. Si tú piensas que solo los cristianos estudiamos la Biblia, estás equivocado. El diablo también conoce la Biblia y la domina bien. ¿Te acuerdas que cuando Jesucristo estuvo en el desierto, el diablo se fue a tentarlo con la Biblia abierta y le dijo: está escrito, escrito está, escrito está? El diablo es un diablo bíblico, el diablo conoce la Biblia. Entonces, cuando tú estás regresando a Jesucristo, el diablo viene con la Biblia abierta y le dice a Dios. Yo estoy haciendo un cuadro para que tú entiendas un asunto teológico profundo. El diablo le dice a Jesús más o menos así, estoy ilustrando para que tú entiendas: Jesús, ¿lo vas a recibir a este miserable pecador que se vino aquí porque quiso? Ahora, ¿lo vas a recibir de vuelta? Sí. Antes de recibirlo, dime una cosa: ¿este libro es la Biblia? Sí. ¿Es tu palabra? Sí. ¿Y tu palabra es eterna? Sí. ¿Tu palabra no cambia? Sí. ¿Es verdadera? Sí. ¿Podemos confiar en tu palabra? Sí. Entonces dime una cosa, ¿qué dice aquí en Romanos 6:23? Mira, te lo voy a leer, si no te acuerdas, te voy a leer. Dice así: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Tú lo inspiraste? Sí. ¿Esto es verdadero? Sí. ¿La paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Y este tipo pecó o no pecó? Sí. ¿Y la paga del pecado es la muerte? Sí. Entonces este tiene que morir. ¿Por qué lo estás recibiendo de vuelta? No se vino para aquí, no pecó. Y la Biblia no dice la paga del pecado es la muerte. Y tú no dices que tu palabra es eterna. Entonces este tiene que morir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Dios nos quiere recibir de vuelta. Nosotros queremos volver, pero hemos pecado. Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Y ahora, cuando queremos volver, el diablo dice: no vas a volver, vas a morir. Y esa muerte, ese morir, no es morir, acabó. No, es un morir muriendo todos los días, morir muriendo. Ahí entra la muerte de Cristo. Ahí entra la muerte de Cristo. Porque el Señor Jesucristo dice así: está bien, Él pecó y merece morir, pero yo fui a la tierra y viví como un ser humano y fui tentado en todo y nunca pequé. Por lo tanto, en la tierra yo conquisté la vida.
yo no merecía morir y sin embargo me crucificaron, morí. Entonces ahora yo voy a tomar mi muerte y se la voy a entregar a este pecador que merece morir. Voy a tomar la muerte que él merece y la voy a morir yo. Y la vida que yo merezco se la voy a entregar a él. Entonces, él pecó, merece morir, pero ya no necesita morir. Todo lo que necesita es confiar en mí, creer en mí. Porque si cree en mí, mi muerte va a pagar la deuda que él tenía. Y ahora nosotros estamos libres de cualquier condenación porque Cristo murió por nosotros. ¿Sí o no? Ahí que tengo una mala noticia para ustedes. No es solo sí. Ahí hay un problema. Y ahora viene lo que Pablo dice. Pablo dice: ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Quiere decir que si yo me vine aquí y ahora merezco morir, solo tengo dos salidas en mi vida. Primera salida: Cristo muere por mí. Yo acepto la muerte de Cristo, pero para que la muerte de Cristo me sirva, yo tengo que bautizarme, porque cuando me bautizo en la muerte de Cristo. Esa es la primera salida. Yo no quiero bautizarme, me queda la segunda salida. Yo voy a tener que morir porque yo me vine aquí y la paga del pecado es la muerte. Pero ese morir no es un morir instantáneo, es un morir diario, es un sufrimiento terrible, doloroso, deudas, miseria, tragedia, violencia, soledad, desprecio, odio, rencor, un morir muriendo. Pastor, yo no quiero esa muerte. Simple, mi querido hijo, bautízate, porque cuando te bautizas, Cristo está muriendo por ti. Pastor, pero es que yo no estoy preparado. Hijo, qué pena. Entonces tienes que morir, la muerte diaria, la muerte cruel. Pastor, pero no quiero morir. Fácil, bautízate. Pastor, pero es que yo todavía no. Entonces tienes que morir. Pero pastor, no quiero morir. Entonces tienes que bautizarte. No tienes salida. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Pastor, pero es que yo quisiera bautizarme, pero en la iglesia hay algunos hipócritas, hay algunos que no viven lo que predican. Bueno, entonces, mientras lo vas pensando, pues vas muriendo. Pero pastor, yo no quiero esta vida de dolor y de sufrimiento. Entonces bautízate. No, pero es que yo tengo miedo. Pues entonces vas a tener que morir. Pero es que no quiero morir. Entonces bautízate. No tienes salida. Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tú estás en el mar, te estás ahogando. Ya nadaste, ya luchaste contra las ondas, ya tragaste agua, ya estás todo morado. Ya te estás hundiendo, y cuando ya te vas a hundir, yo aparezco en un helicóptero acompañado de dos amigos y te lanzo una cuerda y te digo: agárrate, agárrate. Y tú, ya tragando agua, muriendo, me dices: pastor, es que no estoy preparado. ¿Qué te vas a preparar? O te agarras o mueres. Pastor, déjeme pensarlo. ¿Qué lo vas a pensar? O te agarras o mueres. Pastor, es que ese que está a su lado es un hipócrita.
O te agarras o mueres, no tienes salida, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Por eso es que la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. No dice mañana, no dice el próximo año, no dice un día, dice hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Hoy. Yo siempre le cuento las historias interesantes de conversión, ¿sabes? Yo una vez vi entrar un borracho en una reunión así, un poco más chica, se sentó allá atrás, se acostó así y roncó, literalmente roncó, y todos lo miraban, se sentían medio incomodados y él roncando ahí. A la noche siguiente, el borracho sentado ahí roncando. A la otra noche sentado ahí roncando. Yo me preguntaba, pero ¿para qué viene este tipo aquí a dormir? ¿No tendrá otro lugar mejor para dormir? Y un día me enteré, tremendo empresario, ¿sabes? Dueño de una tremenda fábrica de harina, pero hace años había quedado enviciado completamente en la bebida. La esposa asumió el control de la empresa, los hijos asumieron, pero él se entregó a una vida de miseria, de bebida. Yo pensaba que como él estaba borracho todas las noches no me entendía. Pero una noche cuando prediqué este tema, dije así: ¿sabes por qué no puedes salir del mundo en que te has metido? ¿Sabes por qué no puedes ponerle un punto final a las drogas, a la bebida, al cigarro, a la promiscuidad, a la miseria? Estás en el territorio de la muerte. Tu única salida es Cristo. Ven a Jesucristo. Pero no es solo decir, oh Jesús, te amo. Tienes que bautizarte, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Tú has pecado, tú mereces morir, pero Cristo muere por ti. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que bautizarte. Y ese borracho se levantó y vino adelante y quiso bautizarse. Y muchos pensaron así: ¿cómo vamos a bautizar a un borracho? Pero los hermanos se reunieron y decidieron bautizarlo. Y el borracho fue bautizado y nunca más bebió. Una semana, 2 semanas, 4 semanas no bebió. Un día apareció la esposa en la iglesia. ¿Quién es el pastor? Y me lo llevaron. Me la llevaron y me dice así: he venido a preguntarle qué le han hecho a mi esposo. Le digo: ¿por qué, señora? Que no le hemos hecho nada. Alguna cosa le han hecho. Yo no sé a qué se refiere. ¿Qué le hicimos? No le hicimos nada de malo. No, de malo no, pero alguna cosa le han hecho. ¿Pero de qué habla usted? Y ella me dice: pastor, mi esposo era un pobre alcohólico que no servía para nada. Teníamos que ir todos los días a recogerlo en la calle, ahí acostado en la calle, borracho. Teníamos que llevarlo a la casa, bañarlo. Años y años en esa vida. Pero hace un mes que no bebe y dice que es porque ha sucedido un milagro aquí. ¿Qué le han hecho a mi esposo? Yo le digo: es el amor de Cristo, es el poder de Cristo. Ella me dice: pastor, yo vivía tan desesperada para sacar a mi esposo del vicio, que una vez fui a una hechicera y la hechicera me dijo que si le daba caldo de ratón le llaman al animalito si le daba caldo de ratón iba a sanar.
le di y no sanó. ¿Qué han hecho ustedes? Es que la promesa divina es, hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que hay en tu vida, eres orgulloso, eres terco, eres preconceptuoso, eres malo, pero si le entregas la vida a Cristo y mueres con Él en el bautismo, naces para una vida nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho de nuevo. Dios te ama, Dios tiene un plan lindo para tu vida. Dios quiere transformarte, quiere transformarte, quiere transformarte, quiere transformarte.